Bueno, Marco Levario Turcot es director de la revista Etcétera, un querido y reconocido amigo además. ¿Cómo estás, mi querido Marco Levario? ¿Cómo estás? Buen día. Con el gusto de saludarte, muy buenos días y también saludo a quienes nos están viendo en estos momentos, Y Adela. igualmente, Marco. Oye, qué tan bonita fue la noticia de ayer por la mañana. Para mí mucho porque creo que es la expresión de un desplante de poder que desnuda la fragilidad de la presidenta. Es decir, me parece que es una buena noticia para todos aquellos que en distintos ámbitos, periodístico, político, intelectual, etcétera, hemos exhibido el fracaso de las políticas públicas iniciadas por Andrés Manuel López Obrador y las consecuencias terribles de esas políticas públicas que ha continuado y a veces ha tenido que tapar la propia presidenta, de tal manera que lo que para Andrés Manuel López Obrador y para sus seguidores puede representar la gran jugada maestra que muestra una vez más una enorme adhesión para la autoproclamada cuarta transformación, es ya el pivote que usa el propio Andrés Manuel López Obrador para decir, me parece, tres cosas. Aquí mando yo. Dos, en el marco, en el contexto que tú detallaste de manera extraordinaria en relación con ese deterioro también de la imagen que ha tenido Claudia Sheinbaum y en particular los escándalos más recientes, Raúl Rocha y el Huachicol, y toda esa estructura que no puede explicarse sin la connivencia del poder político en lo que significa la delincuencia e incluso la delincuencia organizada. La decisión de que haya salido Alejandro Gertz Manero, que me parece fue una decisión que toma Andrés Manuel López Obrador, de inmediato corresponde él con Claudia Sheinbaum apelando a la unidad. Ya su muchacho Adán Augusto López fue operador de la salida del propio Alejandro Gertz Manero, y con eso también se ahuyenta y con mucho, pues los barruntos tenebrosos, ya no solo para el país y la crisis de la presidenta, sino para el propio Andrés Manuel López Obrador, porque como bien has dicho, todos estos caminos y en particular el huachicol y la connivencia con el crimen organizado apuntan a la chingada. Pues sí, todo apunta hacia allá. Oye, Marco, en política pues no hay casualidades, ¿no? Y hay que reconocerle a López Obrador que es un gran político, un gran líder social y salió a fijar agenda y a girar instrucciones, me parece que sobre todo al interior de Morena. ¿Qué piensas tú al respecto? Sí, lo hace con un sentido de la oportunidad, todo bien planeado. Sí, sí, sí. Desde la propia estructura digital ya presta para apoyarlo, hasta una edición del video cuyo único pero le podría yo poner al de la gallina que de pronto se siente pavo real y la representación de Andrés Manuel López Obrador ahí hablando, pero desde luego, claro, una medida muy buena porque había terminado ya una de las coyunturas más difíciles para Claudia Sheinbaum. Se ha llamado a una movilización al 6 de diciembre para que toda la estructura se manifieste en favor de Claudia Sheinbaum y justamente en ese momento Andrés Manuel habla una y otra vez de la unidad porque el mayor adversario que hasta estos momentos ha tenido Claudia Sheinbaum, en ausencia de una oposición vigorosa, inteligente, etcétera, etcétera, es justamente el pleito interno. Todos sabemos, o no es ajeno para nosotros, pues el reconocimiento relacionado con que hay un rechazo a Dan Augusto López dentro de las propias filas de Morena y también hay, por supuesto, tensiones entre los personajes más cercanos de Claudia Sheinbaum con quienes todavía permanecen incluso en el gabinete o dentro del equipo de trabajo de Claudia Sheinbaum que pertenecen a Andrés Manuel López Obrador, de una manera tal en la que lo que está diciendo siete veces aludiendo a la unidad del movimiento, y cuando habla de eso de inmediato también Claudia Sheinbaum responde, dice, somos un único movimiento, Ujú. y con eso parece ser que regresa a la palestra, como he dicho, el muchacho de Andrés Manuel López Obrador, Adán Augusto López, y con ello la impunidad, porque
Por supuesto que con eso también, cuando hablamos de Huachicol, hablamos del gobernador de Tamaulipas, del gobernador de Sonora, de Sinaloa y todo un entramado de, pues de complicidades de Mario Delgado, etcétera, etcétera. También medido lo hizo Andrés Manuel López Obrador, que no apareció para hablar justamente de ese boquete de más de 600,000 millones de pesos que implica el huachicol fiscal. No apareció tampoco para hablar del asesinato de Manuel Manso. En realidad, para lo que apareció fue justamente para tratar de, uno, establecer una suerte de distracción y, como dices tú, jalar y fijar agenda. Dos, decir, no se hagan bolas, el que manda soy yo. Tres, es mi reconocimiento y respaldo a la presidenta está en función de que ella misma se sobreponga a las grillas internas y garantice la impunidad, como es el hecho de que yo desde Palenque haya resuelto la destitución de Alejandro Gertz Manero, que antes me fue útil y que ahora, al no serme útil y estar jalando y poderme descobijar, lo destituyo. La respuesta del presidente es: tú has hecho lo que te he pedido, cuentas con mi apoyo. Esa es la lectura que me parece podríamos hacer. Y hacer, ¿no? Y convocar a la movilización del próximo día 6, ¿no? Sí, claro, Claro. eso es justamente la fecha en la que él elige aparecer. No hay grandes temas y él se convierte en un gozne para ello. Y junto con eso también la amenaza, ¿no? La amenaza no solo es a yo regreso a las calles y a cobrar protagonismo, así sea desdibujar a la propia presidenta de la República en las formas, en la formalidad, sino también es pues la serie de descalificaciones que hace a la oposición, porque el poder de Andrés Manuel López Obrador me parece que trasciende incluso a las querellas internas y a la crisis que ha tenido Claudia Sheinbaum. Puede establecer, creo, un endurecimiento en la persecución a los medios de comunicación o un endurecimiento a la persecución en contra de empresarios y también en contra de políticos de la oposición. Es todo eso lo que hizo Andrés Manuel López Obrador y, como dices, no hay que regatear en ese sentido su astucia. Sí, sin lugar a dudas. Y su liderazgo, Marco, ¿no? Y su Sí, liderazgo, sin duda. el liderazgo que él tiene concita o hace posible el hecho de que se hubieran vuelto a reunir Claudia Sheinbaum con Adán Adán Augusto Augusto, López. claro. Hace posible que Claudia Sheinbaum haya, digamos, porque el reconocimiento que hace Andrés Manuel López Obrador a Claudia también implicó, bueno, pues mira, ahora yo te doy a tu fiscal carnal y acepto que sea Ernestina Godoy la que a ti también te cubra como te cubrió las espaldas cuando fuiste jefa de gobierno de la Ciudad de México. Es decir, su astucia es tal que a todos les da. A Dan Augusto tienes la impunidad junto con los nombres que he señalado, a Claudia tienes a tu hombre, a Omar García Harfuch, tienes a Ernestina Godoy, y con eso y este rejuego de equilibrios, todos ganan. Me parece que el ala dialoguista de Morena se encuentra ahorita en una situación pues mucho más complicada porque en efecto en estos momentos Andrés Manuel ha tenido la capacidad y la posibilidad de, al establecer la unidad, ahogar el factor junto con el de Donald Trump, los dos factores importantes que han cuestionado a el gobierno y su partido. Eso es lo que alcanzo a ver en estos momentos. Ahora, estas amenazas que hace, ¿no? En este video que subió ayer, que fue largo para hablar de su libro, la verdad habló poco del libro, y ahí ya habrá oportunidad de también hablar de pues algunos errores históricos que ya de entrada señala, ¿no? Pero estas Sí, sí, Andrés amenazas, Manuel no es un hombre ni de letras ni de sí, no. luces. Sí, sí, sí. Pero estas amenazas para nada veladas, ¿no? Como diciendo, "Ah, podemos volver a salir y a tomar las calles", ¿no? Del tema del que no habló es el tema del crimen organizado. Y me parece que muchos de los que confirmamos que él
por lo menos ha sido permisivo para el desarrollo de esas, porque cuando hablamos de crimen organizado tenemos que hablar en plural, me parece, distintos grupos, etcétera, a los que también Andrés Manuel López Obrador les ha procurado su propia estabilidad, su propio equilibrio. Los trata, como siempre, también con el sello de la casa. A ellos ni los nombres, esta vez no les dedicó ni abrazos ni balazos, pero sí lo que hace con los adversarios políticos es tratarlos así. Ahora, no hay en modo alguno ni amenaza a la democracia. Si algo ha ocurrido en el país es que la democracia ha ido cediendo terreno a un régimen autoritario por obra de Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que él fijó los principales lineamientos para la definitiva destrucción de la democracia en al menos dos aspectos: la reforma electoral y la destrucción de el poder judicial de la federación. Y si hay una amenaza a la democracia es justamente la que ha representado él mismo y su partido, por un lado. Por otro, la soberanía, pues el Pues sí. simple hecho del reconocimiento de lo que implica para los intereses de Estados Unidos el surgimiento del crimen organizado es también una decisión soberana del gobierno estadounidense para combatirlo, como lo estamos viendo ahora también en sus diferencias que tiene y en las tensiones que tiene actualmente con Venezuela, de tal manera que también fiel al librito del populismo, lo que hace Andrés Manuel López Obrador es crearse enemigos imaginarios, convertirlos en realidad para lanzar siempre esta exaltante y emotiva convocatoria de luchar contra un enemigo, etcétera, etcétera, cuando los enemigos del país son la corrupción, la violencia, la inseguridad, los desaparecidos. Para ellos no tuvo palabras Andrés Manuel López Obrador porque justamente esa es la consecuencia de la demagogia vuelta a gobierno. Sí, ni nunca las tuvo además, ¿no? Ni nunca las tuvo Menos cuando, ahora las va a tener, menos claro. ahora. Y yo preguntaba, ¿qué entiende López Obrador por democracia? Justamente por esto que a lo que te refieres, ¿qué entiende por soberanía? ¿Y qué entiende, Marco, por el acoso a la presidenta? La crítica. Sí, es exactamente lo mismo que tiene una mentalidad autoritaria. La crítica al gobierno para ellos es o siempre representa o una amenaza resultado de una confabulación neoliberal y todo esto que sabemos, o justamente el intento de desestabilizar y del famoso golpe de Estado, del Ujú. poder suave, etcétera, etcétera. Entonces, sí, en efecto. Él sabe perfectamente que miente, vive de esa misma mentira sistemática. Tú misma, abriendo el programa, aludiste a las palabras con las que él dijo que saldría y que ya nunca más, que dejaría su teléfono celular, que estaría fuera, etcétera, etcétera. Cuando todos sabemos que la reaparición es pública, pero su persistencia es permanente, es decir, él ha estado ahí, aunque no lo hayamos visto las 5 veces que dijo que vino a la Ujú. Ciudad de México, aunque lo que sea, él ha estado ahí dictando justamente esa línea, esos lineamientos, y eso ha sido también muy difícil para Claudia Sheinbaum. Me preguntabas qué tan bonita podría ser la aparición de Andrés Manuel López Obrador. En ese sentido, como decía, sí, sí lo es para mí. ¿Por qué? Porque es un síntoma muy claro de la crisis que está teniendo el gobierno y me parece que Andrés Manuel López Obrador lo sabe. Creo que por eso no sale él a promover el libro, no tanto por hacerle o no sombra a A la la presidenta, presidenta. sino porque estaría incendiando prácticamente el país si tomamos como base los distintos signos de descontento que cada vez se han ido extendiendo más en el país. Entonces, no me imagino a un Andrés Manuel López Obrador con su libro en la mano. Él decía, me protege el pueblo, en esta ocasión no me lo imagino, creo que sí ha cambiado esa situación en la que él se encontraba gozando del cariño y del reconocimiento de amplias capas de la población, porque creo que ahora él mismo estaría exponiéndose a él y al propio gobierno formal de la presidenta a manifestaciones y gritos como los que permanentemente ha estado recibiendo Claudia Sheinbaum. Nada más imagínense o imaginemos que se dijera, ¿y cuándo lo presenta en Michoacán? ¿Y cuándo lo presenta en Oaxaca? ¿Y cuándo lo presenta en Veracruz? Ujú. De tal manera que le significaría a él un problema.
Oye, Marco, ¿te preocupó, más allá de que me dices esto es síntoma de que algo no anda bien en el movimiento y en el gobierno? ¿Te preocupa lo que dijo? ¿Hay algo que te preocupe Sí, de lo que dijo? es que estamos en un momento de quiebre o se genera una oposición importante en los partidos, en los movimientos sociales, etcétera, etcétera, o este momento de quiebre que implica una debilidad del gobierno, que bueno, a el riesgo de que esa debilidad del gobierno se traduzca en un endurecimiento Sí, todavía mayor que malo. Es decir, en un escenario como este de mayor endurecimiento, sin que haya respuesta social, entonces sí vamos a ver lo que podría suceder con Alessandra Rojo en la alcaldía de Cuauhtémoc, o ver lo que podría suceder todavía más, escalando un conflicto mayor con Ricardo Salinas Pliego, con los líderes de los partidos opositores, de tal manera que ese endurecimiento es justamente el riesgo que, Adela, eso me preocupa también mucho, que creo que la oposición misma no se ha dado cuenta. Es decir, Alejandro Moreno estaba más preocupado por la semana pasada defender a Alejandro Gertz Manero que por aludir justamente a esta crisis y a este riesgo de endurecimiento de parte del gobierno, por no detallar en las distintas expresiones de la propia oposición que incluso facilitó la reunión del Senado para el nombramiento, porque eso es lo que va a ocurrir, el nombramiento de Ernestina Godoy. sí, sí, sí. Que otra simulación más, ¿no? Sí, Porque, sí, pues, lo que anunció la Baitzel es justamente una una simulación. simulación más. Sí, sí, y un insulto ya también a nuestra pobre inteligencia, pero pues sí, ya sabemos quién va a ser, ¿no? Otra manera de decirlo es que, en efecto, es un insulto a la inteligencia, pero al mismo tiempo es un aplauso a la estupidez, porque a final de cuentas ya estaremos viendo los votos levantados, como en aquellos viejos regímenes mexicanos, también hay que decirlo, a una sociedad que está o en la indolencia o aplaudiendo también a Claudia Sheinbaum, porque no hay que olvidar Sí, que no. el deterioro de su propia imagen, las propias crisis que ella ha tenido, no tienen ningún contrapeso político en la actualidad. Y eso es lo que le representa en estos momentos un oxígeno, el respaldo, la autoridad de Andrés Manuel López Obrador y por otro lado también pues, el descrédito que tienen las propias oposiciones, creo. No, no sé si viste, hoy publicó el Financiero su más reciente encuesta, 70%, 70%. 70% de popularidad, de aceptación. Hay otros trabajos demoscópicos que ya la ubican incluso por debajo de los 60 puntos y sobre todo también coinciden la mayoría en que, con excepción de esta del financiero, Una en tendencia, que ¿no? hay una tendencia justamente a la baja y eso es lo que ha estado ocurriendo en estos momentos. Me parece que los datos que tiene en el escritorio Claudia Sheinbaum son mucho menos felices que el intento de congraciarse o cualquier otro espejismo con el que quiera ella misma. Pues en efecto autoengañarse, porque la mayor contradicción entre una encuesta que tiene el 70% con la crisis que vive Claudia Sheinbaum, pues la está representando Andrés Manuel López Obrador, con esos altísimos niveles, supuestos altísimos niveles de reconocimiento, no tendría o no habría tenido ninguna necesidad de dar el manotazo, de dar las decisiones, las indicaciones y declamar a la unidad Andrés Manuel López Obrador. Pues sí. Pues habrá oportunidad de seguirlo comentando y también seguramente consultar a algunos historiadores muy reconocidos, ¿no? La lectura histórica que hace Andrés Manuel López Obrador, al menos en el video, pues habrá que discutirla, ¿no? No, bueno, esa tontería relacionada con que nosotros, y cuando dice nosotros o alude a nuestras raíces, pues desentiende completamente lo que significaran las representaciones étnicas tan diversas, heterogéneas y muchas de ellas sometidas a los mexicas. Pero en fin, cuando dice la tontería esta de asociar esta identidad que todavía ni existía, tantas tonterías en tan poco tiempo, y luego decir que
fue esa sangre, digamos, primigenia de nuestra territorialidad, hay que decirlo así, generada por la corrupción De los de los españoles, españoles, sí. me parece, y diciéndolo él en el lenguaje español, siendo él una impronta de la propia corrupción junto con su familia, sus propios hijos, no solo es una expresión de ignorancia enorme, sino también de cinismo, porque si un símbolo de la corrupción hay en el país es, sin lugar a dudas, él mismo. ¿Vas a leer el libro? No creo, ¿verdad? No, 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 No. no. Yo me encuentro en la hechura de algunos otros libros, Sí, en yo algunas sé. otras lecturas. Sí, no, 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 no es para mí. Preferiría seguir leyendo, si de historia se tratara, pues libros que en verdad tuvieran el rigor que uno siempre espera para poderse nutrir. Te mando un abrazo, mi querido Marco. Gracias. Y Yo también, nos como siempre, estaremos viendo. muchísimas gracias, Muchas Adela. gracias. Gracias. Marco Levario. Oigan, vamos a seguir analizando el regreso de AMLO a la luz pública, seguramente durante toda la semana en nuestras distintas mesas de debate, de opinión y de análisis lo estaremos abordando, ¿no? Porque hoy ocupó, no le quiere hacer sombra a la presidenta, pero hoy ocupó todas las primeras planas. Me contacto en este momento con Alberto Capella. ¿Cómo estás, mi querido Alberto? Buen día. Hola, querida, qué gusto, como siempre, estar aquí contigo. Buen día. Igualmente. Oye, pues nada, supongo que tendrás alguna opinión al respecto de entrada del video que subió López Obrador. Ya, yo creo que pues lo vimos todos, si no enteros y buena parte. Yo sí me lo aventé todo, la verdad. Bueno, el que nos hemos acostumbrado a escuchar una narrativa verbal y un lenguaje corporal o una actitud distinta, ¿no? El hecho de decir de que acabamos con la corrupción y de repente los grandes escándalos del círculo cercano, pues es una muestra